Buenos días. ¿Sí? ¿Se me escucha? Buenos días. Antes de nada, presentarme. Soy Antonio Virgili y me han pedido desde la Autoridad Portuaria de Avilés que les ayude en el desarrollo de esta jornada, lo cual para mí, voy a quitarme esto. Para mí es un auténtico placer. Mi objetivo o mi responsabilidad en el transcurso de esta jornada sobre dragado es ir dando paso a cada una de las personas que van a participar en cada una de las mesas. Y antes de iniciar el desarrollo de las mesas, el presidente de la Autoridad Portuaria de Avilés, Santiago Rodríguez Vega, les va a dar, como no, la bienvenida. Presidente, por favor. Bien, buenos días. ¿Se oye? No sé si esto... ¿Sí? Bueno, pues vamos a ver la otra parte. Esto lo tengo aquí, ¿no? Bien, ahí estamos. Bueno, aquí me desenfoca esto. Bueno, en primer lugar, de verdad que darles a todos la bienvenida en nombre del puerto, en nombre de nuestro Consejo de Administración, que prácticamente está aquí también en gran parte representado, también en nombre de todos los profesionales de la Autoridad Portuaria. Han hecho todos ustedes un hueco para acompañarnos esta mañana en una jornada que hemos llamado Jornada de Dragado del Puerto de Avilés, que así en principio no parece que sea un tema muy apasionante. No lo parece, pero sin embargo sí hemos visto, en cuanto hemos puesto en circulación la conveniencia de hacer esta jornada, que realmente suscitaba el interés de muchas personas. Hemos querido hacer la jornada y plantearla en el ámbito prácticamente de nuestro territorio, de nuestra comarca, y dirigiendo las invitaciones y la presencia aquí de personas ligadas a ámbitos de decisión importantes en la comarca. Por lo tanto, hemos hecho la convocatoria a los ayuntamientos de la comarca, no solamente en la figura de sus alcaldesas o alcalde, que está aquí la alcaldesa de Avilés, la alcaldesa de Castrillón y el alcalde de Gozón, sino también a los grupos políticos de las distintas corporaciones. Hemos querido contar también con la presencia de representantes sindicales en la comarca, lógicamente de las empresas que operan en el puerto, tanto empresas estibadoras, empresas de servicios, empresas finalistas, que son las que al fin y al cabo dan sentido a la actividad del puerto, y luego también asociaciones, colectivos vecinales, medioambientales, asociaciones que se ocupan también o que tienen preferentemente los temas medioambientales, ecologistas. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de un tema que nos interesa, vamos a ver si esto lo doy bien, nos interesa porque esto del dragao, que viene de lejos, ahí les presentamos una descripción amable, agradable de lo que era la ría de Avilés allá por el siglo XVII, pero se intuye en este dibujo lo que es la playa de Salinas, San Juan, y allá al fondo, en la parte superior de la imagen, el puente de San Sebastián, el puente de piedra, imagino que es ese, y la villa de Avilés. Claro, esa ría, que no sería exactamente así, pero sería parecida, transformar esa ría en un puerto ha sido una tarea gigante, fundamentalmente desarrollada a lo largo de todo el siglo XX, y que exista un puerto en esa ría hoy es prácticamente un milagro. Pero ese milagro fue como consecuencia de que se hicieron obras de infraestructura, dragaos y todas estas cosas. Por lo tanto, vamos a hablar del dragado, pero queremos hablar del dragado hablando del futuro del puerto de Avilés. Y queremos hacerlo eliminando el ruido, en la medida de lo posible, porque a veces generamos todo ruido, y escuchando a expertos que han estado trabajando en estos temas en los últimos años. Por lo tanto, contamos aquí con la presencia de personas que desde el Centro de Estudios y Experimentación de Fomento, del CEDES, o desde el Instituto Hidrológico de la Universidad de Cantabria, el IHC, del Induró, de la Universidad de Oviedo, y en base a trabajos que le hemos venido encargando, tanto desde la Autoridad Portuaria como desde la Autoridad Portuaria y desde Puertos del Estado, queremos que nos aporten el conocimiento que tienen para que tengamos todos algunos puntos de partida comunes. Vamos a hablar del futuro porque es hablar de la industria. Yo creo que tenemos un punto de total acuerdo en esta comarca y en esta región, que estamos o queremos hacer una apuesta clara por la industria. Todos los días hablamos de eso y hablamos de las inversiones en Arcelor,
y hablamos de las inversiones en Fertiberia y en Asturiana de Ecín, y hablamos del desastre que está suponiendo Alcoa. Estamos apostando por un modelo industrial que además queremos que sea sostenible, y ahora estamos, bueno, todo esto del hidrógeno, las nuevas, todas las energías y todo ese tema. Y esos números, que no voy a hablar más que de estos, tratan de reflejar de una manera resumida, y a lo mejor no son muy exactos porque también están referidos hace un par de años, pero en todo el entramado del puerto, entre la actividad propia del puerto, el puerto 95 trabajadores, 15 millones y pico de facturación, bueno, somos una pequeña cosa, pero aparte de la propia estructura del puerto, todas las empresas operadoras en el puerto, empresas auxiliares, servicios náuticos, las empresas finales para las que tiene sentido el trabajo del puerto, es decir, Arcelor, Asturiana de Ecín, Fertiberia, Chemastur, Química de Nalón, todo el desarrollo que está en la margen derecha, bueno, todo eso genera, y el número puede ser aproximado, una cifra de negocio que en millones de euros son 2.186 millones de euros, un coste de mano de obra de 228 millones de euros y unos empleos de 4.920. Son números aproximados. Esto no es gracias al puerto, pero si el puerto no funciona bien, y tenemos que funcionar muchas cosas, esto puede entrar también en peligro algunas cosas. Por tanto, es importante que veamos también la dimensión que tiene todo este tema. Y mirad, dentro de estas preocupaciones de que nos preocupa el puerto y el futuro, hay dos asuntos, hay más, pero hay dos asuntos que puedo citar esta mañana. Uno es que estamos ahora tratando de abordar un plan de expansión del puerto, pequeñito, porque no somos lo que somos, y más o menos en este plano tienen ustedes una representación de lo que es el puerto. Cuando hablamos de expansión es que estamos detectando que tenemos necesidad de incorporar nuevos espacios, sobre todo en la margen derecha, que es de donde disponemos de alguna posibilidad, para seguir apoyando a las necesidades que tiene la industria asturiana, la actual y la futura. Y ahí hay zonas que están calificadas ya como suelo portuario, no voy a detener en ellas, hay otras que no lo están, está aquí la alcaldesa de Avilés y no quiero meterme en su terreno, pero está ahí Baterías de Co, bueno, que es un suelo que no sabemos lo que va a ser en el futuro, pero que pudiera ser también un suelo disponible para un apoyo logístico industrial, lo que sea. Pero es lo que tenemos, nos preocupa. Pero de esto no vamos a hablar hoy. De esto hablaremos seguramente en otro momento. A lo mejor después de las Navidades, igual convocamos algún espacio parecido a esto para hablar de la zona de expansión del puerto. Vamos a hablar de los dragados. Y de los dragados porque es la otra asunto que nos preocupa, porque lo que vamos a ver esta mañana aquí y luego durante la tarde es cuál es la dinámica costera, qué le pasa a la playa de Salinas, que muchas veces hablamos, pierde arena, gana arena, muchas veces se simplifican los mensajes, el puerto, los dragados, bueno. ¿Cómo funciona todo eso? ¿Y cuáles son los componentes de la contaminación que tenemos en el entorno y por qué? ¿Y cómo combatimos eso? Si hay que decir, el puerto tiene claro que tenemos que ser eficientes desde el punto de vista económico. Pero sabemos perfectamente, y lo asumimos con todas las consecuencias, que no hay ninguna actividad, y la del puerto tampoco, que sea sostenible si no lo es medioambientalmente. Ninguna actividad económica que atente contra el medio ambiente es sostenible. Tiene que plantearse ya cambiar de actividad o cambiar su esquema. Por tanto, el puerto quiere ser protagonista, liderar, cooperar en todos los entornos en los que nuestra actividad pueda causar afecciones. Pero os quiero decir, mira, años 60, antes de ayer, eso es recogida de carbón en la playa de los Quebrantos, en San Juan de la Arena. Esas mujeres, esos niños, no están pescando angula, están pescando carbón. Y en Chalanas, en la desembocadura del Nalón, pues ahí estaban los hombres en barcos también pescando carbón, toneladas de carbón que se sacaba del río Nalón, como consecuencia de todos los lavaderos que había pues, en la cuenca minera. Y esto es la ría de Avilés ayer por la mañana. Esta foto no es del 2000, es de un poco antes porque se estaba haciendo la arteria del puerto, que eso me parece que fue en el año 95, por ahí cuando se inauguró, pero ese es el aspecto que tenía la ría en el año 2000, o este es el aspecto que tenía la ría en el año 2000. Claro, se hizo una labor ingente entre todas las administraciones y eso se eliminó. Y pensábamos que habíamos alcanzado el paraíso ya. Y bueno, pues de alguna manera sí, pero sigue abajo todos los residuos de esa actividad industrial, esa actividad minera, está ahí. El puerto llega y para mantener su actividad y su operatividad tiene que hacer dragados y, lógicamente, tenemos que hacer un tratamiento correcto de ese material.
Bueno, no queremos soluciones fáciles ni soluciones imposibles. Queremos soluciones. Esto fue una solución, pero sabemos que no hemos acabado. Haciendo esto no hemos acabado. Tenemos que hacer muchas más cosas y de cara al futuro queremos hacerlo con cooperación. No queremos que el puerto sea un elemento intoxicador, ni siquiera en los planteamientos estratégicos en el ámbito de la comarca. No queremos seguir contribuyendo a hacer ruido. Por eso traemos a expertos. Traemos a expertos y lo que vamos a hacer en la jornada de hoy, qué es lo que pasa, cuáles son los contaminantes, cómo se comportan. Y luego por la tarde, en la jornada de la tarde, tenemos aquí al subdirector general de Costas, Ángel Muñoz, vendrá Nieve Roqueñí, que se incorporará durante la mañana a la jornada esta, que es la viceconsejera de Medio Ambiente, David Villar, que es el director general de Calidad Ambiental del Principado, estará el propio director de la Autoridad Portuaria, porque, hombre, hay algunas cosas que a lo mejor todos podemos proponer o plantear, pero no vengo hoy aquí, o no venimos hoy aquí desde el puerto, a criticar la DIA, no. Venimos a ver si somos capaces de ir generando el clima y el conocimiento necesario para que en el futuro hagamos las cosas de una manera que todos estemos a gusto y que, lógicamente, contribuyamos a la mejora de nuestro entorno. No es imposible, pero tenemos que, por lo menos, afrontarlo. Por eso hemos hecho estas jornadas, por eso agradezco de verdad y muy sinceramente a todas las personas del CEDES y del IHC, del Indurot, de la Universidad de Oviedo, que van a estar hoy aquí haciendo esas presentaciones fruto del trabajo y de sus investigaciones, a las personas que desde Puertos del Estado nos acompañáis también, no solamente hoy, sino que nos acompañáis permanentemente en nuestros planteamientos de desarrollo del puerto y que vais aquí están moderando las mesas. Y luego, oye, pues a todos ustedes de verdad por venir a la jornada, porque lógicamente nos provoca preocupación en la comarca y también hoy a las personas, trabajadores del puerto que habéis estado también en el desarrollo de esta mañana, que lógicamente lleva tiempo y hay que organizarlo más. Es así de sencillo. Vamos a ello y nos seguimos viendo. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente. Empezamos entonces la jornada como tal con la primera mesa y llamo aquí al estrado a Elena Fernández Iglesias, que nos va a hablar del río Nalón y su aporte sedimentario al sistema de la playa y dunas del Espartal, y es del Instituto de Recursos Naturales y Ordenación del Territorio Indurot de la Universidad de Oviedo. También tendremos a Raúl Medina Santamaría, que nos va a hablar de la dinámica sedimentaria en torno a la playa de Salinas. Raúl es del Instituto de Hidráulica Ambiental de la Universidad de Cantabria. Y José Francisco Sánchez González, que es del Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas, CEDEX, del Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda. Y José Francisco nos va a hablar de la dinámica sedimentaria en el entorno del dique de San Juan de Nieva. Y para moderar la mesa tendremos a Manuel Arana Burgos, que es subdirector de Planificación e Infraestructuras de Puertos del Estado. Buenos días y cuando queráis. Bueno, pues buenos días a todos. Vamos a dar comienzo a esta primera mesa de la jornada de hoy, que, como os ha dicho, lleva por título Origen y evolución de los arenales de Salinas San Juan del Espartal. Antes que nada voy a hacer unas pequeñas anotaciones desde el punto de vista logístico, ya que es la primera mesa. Vamos a tener unas presentaciones, en concreto ahora 3, por parte de nuestros 3 ponentes, y después se abrirá un turno de coloquio, debate entre ellos, y también estará abierto a las preguntas de los asistentes. Para ello, dentro de las bolsas que tiene cada uno en su silla, hay unas tarjetas, hay 3 tarjetas, una por cada mesa, donde se podrá escribir las preguntas o comentarios que cada uno quiera hacer, se le recogen esas tarjetas y en función de la disponibilidad pues iremos comentando al final de la sesión, iremos trasladando estas preguntas a los ponentes. Bien, dicho esto, tengo que decir que la mesa está estructurada en 3 ponencias, que yo creo que van haciendo una especie de zoom, porque la primera irá, digamos, generará una vista del sistema de transporte sedimentario en la costa asturiana, digamos, después, que será la que de Elena, después nuestro siguiente ponente, Raúl Medina, hablará
específicamente de lo que es la playa de Salinas del Espartal, y luego la última, que es la de José Francisco, pues hablará específicamente de lo que es la bocana del Puerto de Avilés, así que iremos de lo más general a lo más particular. Y ya sin más, voy a dar la palabra a la primera de nuestras ponentes de hoy, que es Elena Fernández. Elena es doctora en Geología, es responsable de la unidad de Geomorfología en el Instituto de Recursos Naturales y Ordenación del Territorio de Induró de la Universidad de Oviedo, donde trabaja desde hace 25 años. Su investigación se ha centrado en temas ligados a la dinámica costera y fluvial, en proyectos para diversas administraciones, sobre todo para la Dirección General del Agua y Confederaciones Hidrográficas, así como la Dirección General de Costas y sus demarcaciones, y para el Principado de Asturias. Es miembro de la Comisión Nacional del Sistema de Cartografía de Zonas Inundables, miembro del Grupo Español de I+D+ y en Inundaciones y miembro del Grupo de Trabajo Nacional centrado en el estudio del sedimento. Así que, Elena, muchas gracias cuando quieras. Gracias, Manuel. ¿Se me oye? Bueno, gracias por la presentación y también quiero agradecer la invitación a participar en estas jornadas. El Induró, la divulgación del conocimiento, el Induró forma parte de nuestros objetivos y, por lo tanto, nosotros encantados de participar en unas jornadas como estas. Como acaba de comentar Manuel, esta primera charla me toca abrir una mesa que es sobre aspectos generales. La idea es, vamos a ver un pequeño resumen de cuál ha sido la evolución en las últimas décadas del Arenal del Espartal. Después vamos a ver cuál ha sido la evolución del sedimento en el río Nalón, que es aludido como uno de los sistemas fluviales que forman parte de los suministradores de arena al Espartal, según la bibliografía que existe en varios trabajos. Y finalmente haremos un repaso rápido de medidas y retos que nos esperan en la gestión del sedimento. Respecto a la evolución de las dunas del Espartal, existen, como saben muchos de ustedes, hay fotos disponibles desde los años 40-50 hasta la actualidad. En un trabajo que hicimos hace 3 años para la demarcación de costas en Asturias, hicimos un recopilatorio de todas esas fotos y lo que hicimos fue cartografiar, georreferenciar la línea de contacto que hay entre lo que es la playa con la duna y ver cómo evolucionaba esa línea de contacto, que indirectamente nos da una idea de cuál es el balance del sedimento, de esa arena que tenemos en el sistema a lo largo de esas décadas. Vamos a hacer un zoom a un pequeño extremo de esa duna del Espartal, donde tenemos varios tipos de contacto, un contacto artificial, un contacto representativo de lo que es esa línea, ese frente playa-duna, y luego una zona de dunas remontantes, con una dinámica un poco más particular. En rojo tenemos la posición de ese contacto playa-duna en el año 57 y en el 2020 vemos dónde se encuentra ese emplazamiento en concreto, esa posición de las dunas más activas. Y si avanzamos en el tiempo, pues bueno, no he cogido todas las fotos, pero sí que vemos una fase de avance en los primeros años y a partir de los años 80 inicia un retroceso bastante importante. Se reactivan una serie de dunas en un extremo. Estas dunas remontantes están avanzando a lo largo de los últimos años, pues distancias variables, ¿no? Teniendo en cuenta estas imágenes, estamos hablando de un retroceso de 5 y 10 metros en esta zona, 20, 30 en esta, o en las zonas más extremas donde hay una reactivación, pues podemos alcanzar 70 metros tierra adentro. En síntesis, ¿qué estamos viendo? ¿No? En ese estudio pues, pintamos todas esas líneas en las distintas fotografías, 14 imágenes aéreas disponibles, y se ve como una fase inicial de cierto crecimiento. A partir de los años 80 se inicia una disminución importante de esa posición del frente dunar, que va directamente relacionado pues, con una pérdida en lo que es en ese almacén en la duna. Gran parte de ese retroceso está relacionado pues, con un temporal que tuvo lugar en el invierno, temporales que tuvieron lugar en el invierno del año 2013-14, que tuvieron una envergadura excepcional y fruto de esos temporales pues, ha habido un retroceso muy importante de 15 metros dentro de ese frente dunar. Con esto simplemente mostrar que nos enfrentamos a unas dunas, como muchos de todos nosotros ya sabemos aquí, que están en una fase de retroceso en estas últimas décadas. Para entender un poco cuáles pueden ser las causas de
pues como decía Manuel, vamos a hablar de cosas un poco genéricas y entre ellas está cuáles son los factores que pueden intervenir en esa recesión, en esa pérdida de sedimento. Pues son varios que muchos también conocemos, ¿no? Por un lado, la capacidad de erosión del mar, ¿no? El aumento del nivel del mar, el aumento de la frecuencia e intensidad de los temporales de oleaje están haciendo que muchos de nuestros arenales puedan verse afectados por la erosión marina más acentuada. Luego también existen otros factores. Gran parte de esta arena, la fuente principal de muchos de nuestros arenales costeros en el Cantábrico vienen de los sistemas fluviales que desembocan en esta costa y, por lo tanto, si disminuye el sedimento dentro del río, ese sedimento es transportado por la deriva litoral o ponemos una interrupción en ese recorrido hasta que llega a nuestro sistema, pues también puede repercutir en que ese sedimento, esa arena que llega al sistema pueda disminuir. Hay muchos factores, también el carácter biogénico, conchas de bioclastos, etcétera. No voy a entrar en ellos. En el caso concreto de esta charla me voy a centrar en cuál es la influencia, cuál puede ser la potencial influencia de que el río Nalón pueda estar variando el almacén de sedimentos de ríos que aporta a la costa. En concreto, porque estamos desarrollando ahora mismo un proyecto que ha empezado hace unos meses que está dirigido a investigar un poco cuál es ese movimiento de sedimento dentro del río Nalón. Como sabemos muchos, ¿no? Los ríos son una de las fuentes principales de sedimento a la costa. Estas son unas plumas de sedimento que vemos, se producen durante avenidas. Esta es una imagen, se ve un poco regular, pero nos sirve para hacernos una idea. Después de la última avenida del río Nalón, que fue en enero del Gran Avenida, en enero del 2019, esto es varios días después, pero se intuye, yo creo, una mancha, ¿no? De sedimento en esta parte de aquí, unos pocos días después. Mucho de ese sedimento es sedimento fino, pero en avenidas grandes, en momentos de punta, lo que se lanza a la costa es un sedimento más grueso que participa en ese sistema que conecta el río Nalón con la costa. Entre las cuestiones que comentábamos antes, que pueden interferir en reducir ese sedimento que se distribuye en la costa, está la presencia o que se pongan barreras artificiales, espigones, que pueden favorecer la retención del sedimento un poco antes de que llegue a su destino. Y entre ellos, en la desembocadura del río Nalón tenemos la canalización que se construyó en la primera mitad del siglo pasado y que actuó como una verdadera trampa de sedimento. Vemos que ha habido un avance durante varias décadas muy importante que ha retenido cientos de miles de metros cúbicos durante varias décadas. Ahora mismo está en una fase ya desde hace unos años bastante estable, pero que es un sedimento que lógicamente en su momento podría llegar a zonas más alejadas y se encuentra aquí retenido. Esto es uno de los factores que se ha alterado en lo que es en la distribución del sedimento del río Nalón. ¿Qué más puede alterar ese sedimento dentro de los ríos, de estas fuentes de sedimento a la costa? En España y también en muchos sitios de Europa se han construido muchísimos embalses, sobre todo en los años 50, que son verdaderas trampas de material grueso. Ese material grueso se entiende por aquel que es mayor al tamaño limo, arcilla, ese fango que vemos en las marismas. Ese fango sí pasa a los embalses, pero las granulometrías mayores, tamaño arena, grava, canto, arena media gruesa, grava, canto, la mayor parte de ello queda retenido detrás de los embalses. En el momento que se construye un embalse, se produce una ruptura, gran parte del sedimento grueso queda en la parte de la cola, el sedimento más fino se deposita, decanta en la parte del vaso de los embalses y desde ese momento se frena un transporte de sedimento hacia los tramos ubicados aguas abajo. Los embalses que tenemos en la península, en muchos sitios del territorio, son importantes, pero también, aparte de los embalses, tenemos los azudes, los diques, etcétera, gran parte de obstáculos que están reteniendo parte de ese sedimento dentro de nuestras cuencas fluviales. Hay que tener en cuenta que el río Nalón, la superficie del río Nalón es casi la mitad de la superficie de Asturias. Todo lo que llevamos realizado durante las últimas décadas dentro de esa cuenca puede repercutir aguas abajo, ¿no? ¿Qué más, aparte de los embalses? También las canalizaciones. Hemos estado ríos que tenían una morfología con una superficie muy grande. Hemos hecho unas canalizaciones que gran parte de ese sedimento ha quedado retenido dentro de las llanuras aluviales. Es un sedimento que ha quedado desconectado del sistema, se ha fijado a las llanuras aluviales y luego también los cambios de usos del suelo.
Los cambios de uso del suelo hemos estado experimentando también cómo hemos pasado de una época en la que ha habido una migración masiva hacia las ciudades, un abandono de una despoblación en las zonas periféricas, con el abandono de los usos agropecuarios y una proliferación en las últimas décadas de la vegetación de mayor porte, la vegetación arbórea. Esa vegetación arbórea tiene más capacidad de retener suelo. Esa retención de suelo hace que llegue menos sedimento al río. Por lo tanto, estamos viendo que embalses, pues, canalizaciones, los propios cambios usos del suelo que se han producido con la evolución de la sociedad pueden repercutir en una disminución de sedimento al río. Y para ver si el río está sufriendo cambios relacionados con ese tipo de alteraciones, con esa disminución de sedimento arenoso, de grava, etc., la reacción de los ríos está establecida en el modelo evolutivo del canal, en el cual, en el momento en que se empieza a retener sedimento, el río responde a un equilibrio, ¿no? Tenemos el caudal líquido y el caudal sólido. El río actúa como una cinta transportadora que lleva el sedimento desde las zonas de montaña hacia el litoral, y cualquier alteración bien del sedimento, bien del agua, produce una reacción en el cauce y lo que busca es una nueva configuración adaptada a ese equilibrio. Si nosotros retenemos sedimento, la reacción es hacia la erosión y el modelo evolutivo del canal lo especifica pues muy bien, ¿no? Tenemos una primera fase, el río tiene un caudal líquido, le quitamos ese caudal sólido, lo que hace es erosionar en el lecho. Se llama el fenómeno de aguas hambrientas. Voy a coger sedimento del lecho y empieza a encajarse en la vertical. Ese encajamiento hace que con el paso de los años la altura de la orilla alcance unas dimensiones que ya es inestable. Alcanza una altura importante y debido a esa altura es crítica, se empieza a erosionar, a desplomar. Las orillas empiezan a desplomarse, aumenta la anchura del cauce a la vez que empieza a llegar sedimento dentro del canal, sigue una fase de ensanchamiento hasta que alcanza pues, una morfología en equilibrio pues, con esas condiciones nuevas que se le han ido imponiendo pues, con los cambios que se han realizado en la cuenca. Fruto de este encajamiento, que se está produciendo muchísimo en ríos europeos, en España en menor medida, pero también en menor medida en comparación con países europeos, y lo que estamos viendo son encajamientos del lecho de varios metros, desde 3, 4, 5 metros. En España tenemos varios ejemplos, en el Cantábrico también, en el río Saja, en el río Bernesga-León, que tiene valores de 6 metros en algunos puntos de encajamiento. Y fruto de ese encajamiento se produce la socavación, el descalce de cimentaciones, de puentes, de infraestructuras. Bajada del nivel freático, al bajar el nivel freático disminuye el bosque de ribera, la biodiversidad, la calidad de las aguas, etc. Hay unas consecuencias importantes como consecuencia de esta situación. En el Nalón estamos viviendo algo de eso. Tenemos embalses, tenemos canalizaciones. En el estudio que estamos haciendo ahora hemos estudiado las fotos históricas disponibles desde los 40 hasta la actualidad y hemos visto reflejado ese modelo evolutivo del canal en varios ejemplos. Os pongo aquí un pequeño tramo que creo que es bastante visual para entender lo que ha pasado. En rojo está la envolvente del cauce 45, veis un cauce pues, muy ancho, y la foto del año 85, fijaros, el cauce se ha estrechado notablemente. La línea roja la he dejado en varias fotos para que veáis las dimensiones y cómo se encuentra en la actualidad. Han pasado pues, 20, 30 años, nos encontramos en la fase de encajamiento en la vertical y el máximo de encajamiento en la vertical pues, se ha alcanzado en torno a los años 90. Fijaros qué estrecho es el cauce aquí, casi no tiene barras en el lecho. Y a partir de los años 90, han pasado 30, 40 años, ahora mismo lo que tenemos es el cauce en fase de ensanchamiento. Empiezan a aparecer muchas orillas erosivas, esos desplomes de orillas están generando nuevas barras, aumenta la sinuosidad, etc. No voy a entrar en detalle en los cálculos, pero bueno, en síntesis vemos un proceso de encajamiento, se encaja la vertical, a partir del cual empieza a desplomarse las orillas pues en torno a esta fecha, donde empieza a aumentar de forma significativa la presencia de orillas erosivas y también en torno a los años 80 empieza a aumentar la anchura del cauce. Se estrecha en este periodo y a partir de aquí hay un ensanchamiento bastante importante en los sitios donde puede realizar ese tipo de adaptaciones.
¿Qué está haciendo Europa? Europa se está enfrentando a un problema muy importante, entonces Europa dice, me falta sedimento, pues lo voy a reinyectar. Tengo unos problemas importantes de sedimento que derivan en muchas consecuencias de todo tipo, sociales, ambientales. Entonces, lo que está haciendo es reactivar viejos canales. Se encajaron, se abandonaron, reactivan canales, de forma que ese sedimento pues, puede volver al río e intentar frenar esa tendencia al encajamiento en la vertical. Se están eliminando obstáculos en Europa, también, por supuesto, en España. Este es un caso del río Ebro, el Ebro Resilience, es un LIFE, en el cual se está retranqueando los diques, las canalizaciones para darle más espacio al río, porque otras de las consecuencias es que las velocidades de las avenidas son más intensas, ha aumentado la peligrosidad de las inundaciones como consecuencia de esa evolución, y también se están haciendo recarga de sedimentos y proyectos de bypass desde las zonas de los embalses hacia aguas abajo, etcétera. Para acabar, después de todo esto, ¿cuáles son los movimientos hacia mejorar un poco esa gestión del sedimento? En Europa se está empezando a desarrollar un grupo de trabajo intenso, porque se ve que bueno, estamos viendo que participa ese material sólido, participa en muchos procesos y, sin embargo, tenemos muy poca información. Se acaba de publicar este año la primer manual de gestión del sedimento dentro del grupo de Ecostat, en el marco de la Directiva Marco del Agua, y España también ha lanzado varios proyectos piloto para empezar a ver, pues a responder preguntas, ¿no? Uno de ellos es en el Ebro, tenemos el delta del Ebro, que tiene un problema de subsidencia que se asocia a ese sedimento que ha quedado retenido en los embalses, en las zonas ubicadas aguas arriba, y también un proyecto que es el que estamos desarrollando ahora mismo desde el Induró en el río Nalón, de cara a resolver preguntas, a generar herramientas, nuevas metodologías, porque el estudio del sedimento es muy complejo. Aquí, bueno, veis una serie de datos que no voy a entrar en ellos, pero el análisis del sedimento es complejo, pero tenemos que empezar a dar respuestas a el Nalón, por ejemplo, cuánto sedimento, cuánta distancia recorre ese sedimento en un año, qué cantidad de sedimento se mueve al año, de ese sedimento cuánto llega a la desembocadura, cuánto queda retenido en el estuario. Bueno, entonces, en esa dirección es uno de los objetivos principales que están planteándose ahora mismo, aumentar el conocimiento de todas esas preguntas, porque entre esas preguntas también está cuánto de estas alteraciones, ese déficit de sedimento, puede estar afectando al espartal. Son preguntas que están sin responder ahora mismo. Puede haber una conexión, sabemos que hay esas relaciones, pero no tenemos datos cuantitativos que nos permitan ser o confirmar muchas de estas hipótesis. Esperemos que con estos proyectos, con el tiempo, se consiga también mejorar un poco esa gestión, ese mejorar el conocimiento, la gestión del sedimento y, sobre todo, pues con el apoyo tanto desde las direcciones del agua como las de costas, que la participación de la Administración para alcanzar este objetivo pues es muy importante, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que como idea espero que os haya servido un poco y nada más. Gracias. Muchas gracias, Elena. A mí se me ocurren muchas cosas, seguro que a lo largo del coloquio vuelven a salir. Muy bien, pues sin más dilación vamos a pasar a la segunda de nuestras ponencias, que va a ser impartida por Raúl Medina. Nos va a hablar específicamente del sistema de la playa de Salinas, el Espartal, y seguro que toma en consideración alguna de las conclusiones que ha sacado en su presentación Elena. Raúl Medina es doctor en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos por la Universidad de Cantabria y es catedrático en Ingeniería Hidráulica de dicha universidad desde el 2001. Desde el año 2011 ocupa el cargo de director general del Instituto de Hidráulica Ambiental, el IH Cantabria, habiendo sido director del Grupo de Investigación de Ingeniería Oceanográfica y de Costas en los años 96 a 2011 y miembro de la Comisión Científica del Doctorado de la Universidad de Cantabria durante 10 años. Ha publicado más de 200 publicaciones científicas y ha dirigido 40 tesis doctorales. En el año 2013 ocupó el 4º puesto del mundo en el ranking de autores con mayor factor de impacto en los últimos 5 años en el área de Ocean Engineering. Ha sido coordinador de más de 150 proyectos internacionales relacionados con problemas de ingeniería costera y portuaria, evaluación de gestión de riesgos costeros y gestión integrada de zonas costeras. Por su actividad investigadora ha recibido en 2 ocasiones el Premio Nacional de Medio Ambiente. Por su actividad profesional recibió en el año 2009 la Medalla al Mérito Profesional del Colegio de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos
de España. Como veis, un currículum impresionante a nivel personal y también representando el IEC Cantabria, que yo creo que es uno de los organismos punteros que tenemos en España en temas técnico-científicos relacionados con la ingeniería marítima y costera. Así que, Raúl, cuando quieras. Muchas gracias. ¿Qué tal se me oye con mascarilla? Vale. Bueno, lo primero es dar las gracias a la Autoridad Portuaria y a todos ustedes por estar aquí y por permitirme comentar con ustedes los estudios que hemos hecho y en la medida que sea posible pues aportar a avanzar en el problema. Voy a empezar por el final, voy a empezar por cuál es el mensaje que quiero lanzarles. La dinámica sedimentaria en el entorno de la playa es compleja, no, lo siguiente. Hay múltiples interacciones entre múltiples componentes y la presentación que quiero trasladarles es tratar de visualizar esas múltiples interrelaciones entre los temas. ¿Vale? Como ya han comentado, pues esto va de lo grande a lo pequeño, por lo tanto verán alguna diapositiva mía que copio de mi anterior ponente y alguna seguro que José Francisco la va a utilizar de las que pongo yo, porque utilizo cosas del CEDEX. ¿Vale? Bueno, vamos a ver, ¿cuál es el punto de partida? El punto de partida es una pregunta que nos hace la propia DIA en su apartado E44, que nos pregunta ¿cuál es la evolución más probable del sistema playa-dunas en el medio y largo plazo en el caso de que los dragados no se lleven a cabo? Es decir, ¿qué va a pasar con las dunas si el puerto de Avilés no draga más? Eso implica varias cosas. Implica que necesitamos tener un modelo de funcionamiento que nos explique la relación entre el dragado y la playa, que haga un balance de sedimentos. Y eso, en particular, requiere hacer una hipótesis muy importante. ¿Es la playa un sistema cerrado o es un sistema abierto? ¿Qué quiero decir con eso? Miren, vamos a pensar que es un sistema cerrado y que eso que tengo ahí con esa caja azul es una caja cerrada. Es decir, no entra ni sale arena en la caja. Entonces el sistema es muy sencillo. Como ni entra ni sale arena, las dunas no se mueven. Salvo que hagamos un dragado que coja arena del sistema, lo vierta afuera. Entonces, en ese caso, el balance de sedimentos dice, mi duna tiene que salirse para atrás. Es un sistema sencillo si la caja es cerrada. Es decir, si no tengo aportes, entradas o salidas de sedimento de la ensenada. Pero, ¿qué ocurre si la caja no está cerrada? ¿Qué ocurre si el sistema es abierto y tengo arena que viene del nalón y arena que sale? Entonces ya el sistema se complica. Se complica porque ¿qué va a pasar con la duna si no drago en el puerto de Avilés? Dependerá de la cantidad de arena que entre y salga de mi caja. Y ese es el objetivo del trabajo fundamentalmente. Si queremos determinar qué va a pasar en largo plazo, tema de cambio climático también lo mencionaré. Si queremos determinar qué va a pasar a largo plazo, mi principal problema es saber si estoy en un sistema abierto o cerrado. Claro, como no somos los primeros que analizamos el tema, lo primero que hicimos nosotros fue recopilar todo el conjunto de ciencia que CEDES, Indurot y nosotros mismos hemos hecho a lo largo de la historia. Nos hemos remontado al primer estudio del CEDES en el año 94. Hace 25 años nosotros en el IH también hicimos un estudio, lo hizo Miguel Osada en aquel entonces, el Indurot en el 99 y el CEDES en el 2010 hablando de la regeneración, el Indurot en el 2017, que es el estudio que antes he comentado de las dunas. Es decir, todo, hemos recogido el cuerpo de conocimiento, varios artículos de Germán Flor Blanco, hemos recogido todo tratando de ver qué conclusiones decían los estudios anteriores sobre la zona de estudio, sobre el balance sedimentario, sobre las arenas, es decir, recopilar la información, ¿vale? Antes de presentar nuestras propias conclusiones que hemos hecho en este estudio. Entonces, ¿qué es lo primero que hicimos? Pues recopilamos toda la información de todos los dragados. Fuimos aquí al puerto de Avilés y recopilamos, no sé desde qué año está eso, desde el año 57, todos los dragados que se han hecho anualmente. ¿Y cuál es el punto de vertido de esos dragados? Entonces, aunque ahora lo mostraré con más detalle, pero básicamente quiero que se hagan una noción de idea. Es que en los años 70 a 90 el puerto dragaba entre 100 y 200.000 metros cúbicos de arena anualmente. Y ahora está dragando menos de 100.000 y hay años que no draga. Hemos hecho lo mismo con el puerto de San Esteban de Pravia, remontándonos mucho más antiguamente, al año 17. ¿Vale? Entonces, es curioso porque históricamente los dragados de San Esteban de Pravia se vertían aquí, se vertían en el extremo de la playa. Pero a partir de los años 80 el puerto entró en declive, el puerto casi desaparece y recientemente se está haciendo dragados, pero ahora se vierten en aguas profundas.
Si pintamos los dos gráficos de los dragados que hemos tenido en el puerto de Avilés y en el puerto de San Esteban, tenemos esta gráfica. En rojo tienen aquí el puerto de Avilés. Y entre los años 70 y 90 están ahí por los 200.000 metros cúbicos. Y ahora estamos aquí en una zona con menos de 100.000. Fíjense el puerto de San Esteban de Pravia, con dragados de más de 1 millón de metros cúbicos de arena anualmente, hasta los años 80, que desaparece prácticamente como puerto, y ahora recientemente están dragando de orden de 100.000, pero menos de 100.000, pero están siendo vertidos en otro punto. Vamos ahora a preguntarnos sobre el balance sedimentario. Y esta es una gráfica que está tomada del estudio que hace el seguimiento que ha hecho el CEDEX, ¿vale? El CEDEX se lleva haciendo del año 2001 hasta el 2014, seguro que tienes más, José Francisco, pero es la información que teníamos nosotros, el seguimiento del volumen de arena de esta caja que aquí está representada, que aquí está de manera esquemática, aunque no se ve por aquí. Hay un dato concluyente y definitivo. La playa está retrocediendo, la playa está perdiendo arena. Pero hay otro también significativo para el trabajo que yo quiero presentarles, y es que si computamos la arena de la caja, el volumen de arena de toda esta caja desde el año 2001 en adelante, vemos que de año a año, de un año a otro, a veces perdemos 100.000 metros cúbicos o 400.000 metros cúbicos, pero otros años ganamos 200 o 250.000 metros cúbicos en el mismo sistema. Es decir, que sin tocarlo, y por supuesto que aquí viene que mencionar que hacer una batimetría y lo que es la precisión de la batimetría en zonas profundas tiene su aquel, pero en definitiva lo que estamos viendo es que dependiendo del año mi caja gana arena o mi caja pierde arena. ¿Vale? Ahora voy a retomar lo que antes me ha comentado. Ay, recuérdame tu nombre. Elena, perdona, Elena. ¿Vale? Estamos hablando del retroceso de las dunas. Entonces, fíjense que el trabajo que hizo el Indurot comienza en el año 57. Del año 57 en adelante hasta el año 80, hasta años 80, la duna crece, avanza. A pesar de que el puerto está dragando 200.000 metros cúbicos de arena, la duna está creciendo. Y antes se nos ha comentado, Elena, del temporal del 2014. Tuvimos otro temporal aquí, no tan grande, pero casi, y la duna siguió creciendo. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que evidentemente si la caja está abierta, los dragados es un factor importante, claro que sí, pero no es el único. Y depende si está entrando más arena que el dragado, pues la duna avanza. A partir de los años 80, donde el puerto, donde ya no se draga en San Esteban, cae, el puerto tiene que dragar menos y las dunas se echan para atrás. Se echan peligrosamente hacia atrás. Y estamos hablando... Voy a ir más rápido. Estamos hablando que desde los años 80 se ha ido más de 30 metros hacia atrás. Un aspecto importante es respecto a las granulometrías. Hemos recogido todas las granulometrías de todos los estudios. Este es del año 96, del estudio que hicimos nosotros. Marco aquí como importante que la duna tiene un tamaño de 0,24, la playa seca es una variabilidad, pero estamos hablando de 0,4, 0,3 y las zonas profundas 0,2. En el estudio que hizo el CEDEX en el año 2001 también muestra esa variabilidad, pero si nos fijamos en los tamaños medios, en el entorno de la playa seca, playa tal, estamos hablando de 0,4, 0,3, la zona profunda 0,22. El aporte de arenas que se hizo, hubo material de 0,43, ¿vale? Pero el 69% era material fino, lo que dio un valor medio de 0,29, y los últimos estudios que presenta el CEDEX en el año 2017 muestra también unas características similares. ¿Dónde quiero llegar? Quiero llegar a que la arena tiene una variabilidad espacial y temporal, ¿vale? Que la arena de la duna tiene 0,24, que el aporte que se hizo tenía una arena más fina que la playa seca y que ni la arena de la duna ni la arena de la playa, perdón, del vertido, sirven para avanzar la playa. Y aquí es muy importante señalar, y marco una de las interacciones, que el primer interesado en que se mantenga la duna es el puerto. Porque si se me erosiona la duna, tengo arena fina, que no va a la playa, va a la zona sumergida, es decir, más dragado para la canal. Modelo morfodinámico de funcionamiento. Aquí los diferentes autores, bueno, ha habido quien lo ha estudiado en grande, de ahí tenemos el trabajo de Flor y Flor Blanco en el 2009, donde marcan esa deriva continental que antes no marcaba Elena, Miguel Osada, con muestras de sedimentos para servir de trazadores, un estudio morfodinámico mostraba también que teníamos un aporte del nalón hacia la zona de la playa de Salinas.
Y hay estudios locales, como el del CEDES 94, Flor Blanco de 2003, que ya hablan en un entorno más local y están hablando de cómo entra la arena a la barra, que básicamente hay dos mecanismos, uno longitudinal y otro transversal. ¿Vale? Entonces, ¿cuáles son las conclusiones? Que los trabajos que han analizado el transporte en lo grande nos muestran que sí, que hay un transporte de la zona del Nalón a la zona de Salinas. Y cuando estamos hablando en local, hay dos mecanismos para meter arena en la canal, de la playa o de fuera. ¿Vale? ¿Cuáles son las posibles causas de las pérdidas de arena? Pues aquí ha habido también los diferentes autores, Indurot 99 y nosotros y H. Cantabria en el año 96, marcan como uno de los factores predominantes la falta de aporte de sedimentos por parte del Nalón, como hemos visto antes en el avance y retroceso de las dunas. Ya a escala más local, ya cuando nos metemos en lo que es la ensenada, evidentemente hay tres factores que afectan: el paseo, la ocupación de las dunas y los dragados. El paseo, tengo reflexión y me quita playa porque me vierte la arena hacia el fondo, la ocupación de la duna porque es ocupación de material que puede servir para la playa y la canal porque lógicamente los dragados es una relación arena que quito del sistema, arena que pierdo del sistema. Evidentemente también nos han mencionado en Selena, la intensidad y frecuencia de los temporales es un factor determinante en la arena que vemos en la playa seca. ¿Vale? El Indurot 97 y Flor Blanco en el 2013 dicen en sus trabajos que esa pérdida de arena seguirá manteniéndose en el tiempo. Con todo eso en la cabeza, y me quedan 3 minutos para contar el trabajo que hicimos nosotros. ¿Qué hemos hecho nosotros? Bueno, pues hemos cogido todos los temporales, todas las olas de los últimos 60 años, ¿vale? Hemos propagado todos esos oleajes, lo hemos hecho en todas las condiciones de marea, pleamar, bajamar, etc. Lo hemos hecho con las diferentes batimetrías que teníamos. Esto no estaba preparado, ¿eh? Bueno, pues no me hace falta la... ¿No lo están viendo ustedes? Ahora lo están viendo ustedes. Vale. Entonces, pero es igual, lo puedo hacer sin transparencias. Vamos a ver. ¿Qué conclusión sacamos? ¿Qué conclusión sacamos? Sacamos como conclusión que el material sí es capaz de entrar por la Peñona, tanto con noroestes como con oestes-noroestes, y sí es capaz de salir del sistema, sobre todo con oestes-noroestes. Es decir, la dinámica marina muestra que la caja está abierta, señal, cosa que ya veíamos antes también con el avance y retroceso de las dunas en años que teníamos dragado o que teníamos muchos dragados. Conclusión, ¿cuál es el modelo de funcionamiento? La ensenada es un sistema abierto. Este es la manera de explicar por qué la duna crecía cuando hacíamos dragados masivos en el puerto de Avilés. Esto también explica por qué cuando han cesado esos vertidos de San Esteban de Pravia hemos entrado en retroceso de las dunas. Esto también explica por qué las dunas están yendo hacia atrás, ¿vale? ¿Y cuál es lo peor? Lo peor es que seguirán echándose hacia atrás. Claro, ahora vamos a intentar responder a la pregunta que nos hacía la DIA. Dice, ¿qué va a pasar con las dunas si no hago un dragado? Pues ahora vuelvo al principio y digo, pues claro, es que esto depende de cuánta arena me entra o cuánta arena me sale del sistema. Y tenemos una incógnita, porque no tenemos capacidad concreta de decir cuánta arena nos está entrando. Sabemos que es mucho menos de lo que nos entraba cuando estaban haciendo los dragados de San Esteban y nos lo ponían en el extremo de la playa. Ahora lo que están dragando lo están vertiendo fuera. Sabemos que va a ser menos, pero no sabemos cuánto menos. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Hemos hecho 2 hipótesis. La hipótesis A es, vamos a pensar que llega todo lo que llegaba históricamente. Sabemos que va a ser menos. Y la otra hipótesis es, vamos a pensar que no llega nada. Sabemos que va a llegar algo. Pero tendremos acotado el problema. ¿Vale? ¿Cómo determinamos la hipótesis A? ¿Cómo determinamos en cuánto va a avanzar o retroceder la duna en el caso de que llegara la misma arena que antes? Pues lo que hemos hecho es, el único proxy, el único indicador que tenemos es, hemos ido a los mapas históricos de antes de 1833, que es la fecha que se señala como movimiento, y lo que hemos visto es que la duna, la posición actual de la duna, es más avanzada que la que teníamos en 1769. Es decir, hemos construido... Todas las casas, todas las viviendas que están construidas sobre una duna que no era la histórica de 1700. Era cuando teníamos la duna avanzada por los vertidos que nos llegaban del Nalón. Y por lo tanto,
de llegarnos lo mismo que llegaba históricamente antes de las actuaciones humanas, todavía las dunas tendrían que retroceder unos 20-25 metros. Y si no llegara nada, pues entonces tendría que retranquearse la duna cerca de 90 metros. Tiene solución, pero esto lo dejo para la fase de preguntas. Cambio climático. Pues independientemente de que vayan para atrás o para adelante por los dragados, o vayan para adelante y para atrás por vertidos que lleguen, el cambio climático es un factor que va a hacer retroceder la playa y las dunas. La estima para el año 2050 van a ser 12 metros más. Y eso es todo. Muchas gracias, Raúl. Esperamos ansiosos esa solución durante la fase de coloquio, ¿eh? Muy bien, vamos a pasar a la tercera ponencia, que va a estar centrada en lo que es el entorno del dique y la bocana del puerto de Avilés, y para ello contamos con José Francisco Sánchez, en representación del Centro de Experimentación de Obras Públicas CEDEX, dependiente del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. José Francisco Sánchez es desde 2016 director de Ingeniería de Costas del Centro de Estudios de Puertos y Costas del CEDEX, donde lleva trabajando durante 20 años involucrado en diversos campos de la ingeniería marítima. Ha ocupado diversos cargos, inicialmente en el área de ingeniería marítima, realizando estudios en el medio ambiente marino, gestión de materiales de dragado, vertidos al mar de desaladoras, planes de contingencia para derrames de petróleo en puertos, etc. Posteriormente pasó por el Laboratorio de Experimentación Marítima, donde realizó trabajos de experimentación en modelo físico de estructuras portuarias. En el Departamento de Ingeniería Costera desde 2008 se ha dedicado a la investigación aplicada en erosión de playas e hidrodinámica costera, así como a la experimentación mediante modelos físicos de fondo móvil. En relación con la playa de Salinas y el puerto de Avilés, ha trabajado en los ensayos en modelo físico de la segunda fase del dique de contención de arenas del puerto y en los seguimientos morfodinámicos de la playa de Salinas, así como en el estudio de la dinámica sedimentaria en el entorno del dique de San Juan de Nieva, que nos va a presentar esta mañana. Así que, como veis, un experto en la dinámica local. Francisco, cuando quieras. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Se me escucha bien, ¿no? Sí. Bueno, pues gracias al puerto por invitarnos, ¿no? Por invitar al CEDEX para presentar nuestros trabajos, que ahora, contextualizaré, pero bueno, voy a centrarme en la dinámica sedimentaria en esta zona que estamos viendo, ¿no? Esta zona de la desembocadura de la ría de Avilés, del entorno del dique de contención de arenas. Hemos hecho un avance con respecto al trabajo que hemos entregado al puerto, pero bueno, que está basado en sus datos que veremos ahora, en los datos que nos han pasado de batimetrías históricas del canal. Y bueno, pues sin más preámbulo, voy a pasar a escribir los objetivos de la presentación, que más o menos corresponden con el índice, ¿no? Es explicar cuál es, digamos, a grandes rasgos, la configuración general de la zona, cuáles son los elementos en los que nosotros nos hemos, digamos, fijado más, la morfología de esa zona que vamos a describir, y a partir de ahí, pues comentaremos cuáles son las tendencias sedimentarias, las principales causas de esos aterramientos en el canal. Fundamentalmente me centraré en las evidencias de la dinámica sedimentaria a partir de datos tanto del CEDEX como de la Autoridad Portuaria de batimetrías de la zona. Y al final, muy rápidamente, propondré algunas de las líneas principales de actuación posibles, ¿no? para reducir los dragados o eliminarlos de alguna manera, ¿no? Nunca será posible reducirlos completamente. Entonces, bueno, en primer lugar, ¿cuáles son los trabajos que hemos realizado en el CEDEX desde los años 90? Ya antes Raúl ha indicado algunos. Pues fundamentalmente tenemos tres partes. Una primera en la que estudiamos, de cara al diseño del dique de contención de arenas en los años 90 y principios de los 2000, pues la dinámica litoral, la pretabilidad, la explotación digamos, del puerto, y hacemos un ensayo modelo físico también de la estabilidad de la primera fase del dique. Después hemos estado realizando, tanto por encargo de la Dirección General de Costas como del puerto, en algunos casos incluso conjuntamente por las dos, hemos realizado seguimientos morfodinámicos de las playas. Estos seguimientos se han realizado desde el año 2005, construcción, año de puesta digamos, de la construcción del dique y de la regeneración de la playa, hasta la actualidad. Aunque es verdad que desde el año 2015 hasta 2021 hemos realizado simplemente controles, pero no exhaustivos.
Luego hemos estudiado también un informe que ha mencionado antes Raúl, hemos realizado un ensayo en modelo físico de la segunda parte de la segunda fase del dique y finalmente lo que es el estudio que hemos hecho para el puerto de Avilés. Yo me voy a centrar en esta tarea 1.3 en la que hemos estudiado la dinámica sedimentaria del entorno de la desembocadura. Hay más trabajos, actualmente tenemos la tarea 1 finalizada, pero como veis hay bastantes más trabajos que todavía están en marcha. Y bien, bueno, una primera imagen de lo que es la zona de estudio, el dique de contención, la playa de Salinas con las dunas, un tacón que he denominado de lo que es el muelle sur, la península de San Juan de Nieva, y en la zona sumergida está, esto es importante que se vea, pues tenemos unos restos del muro dental, un antiguo dique de encauzamiento que se quedó destruido en un temporal en los años 30, la barra chica, que es esta zona que vamos a ver aquí, en la que también vamos a ver muchísimas veces, y la barra exterior son dos formas de la barra, dos formas en las que se producen principalmente los aterramientos. Y, importante, estas son las zonas, esto de aquí es la zona que tiene delimitado el puerto de su canal de acceso, lo denomina canal de entrada y zona de barra. Hay que entender que luego Ricardo, mi compañero, va a escribir sus estudios y quizás él denomina zona de barra a alguna otra parte, por eso yo lo he llamado barra exterior, barra chica. Esto de aquí sería lo que es la zona de la barra según convención del puerto de Avilés, ¿de acuerdo? Bueno, un vistazo muy rápido de cómo es la morfología de la playa de Salinas. Esta es una batimetría del año 2021 que nos ha cedido la autoridad portuaria. En realidad aquí se ve, digamos, algo que ya Raúl había mostrado anteriormente, esos afloramientos rocosos de la zona de Poniente, estos que no se ven del todo porque no hemos llegado a profundidades superiores que están en la zona de Levante. Este huequito de aquí sería el dique de contención, estos son los restos del muro del dental. Increíbles estas formas tridimensionales de la playa, en la zona, digamos, de rotura, en la zona de bajamar, son preciosas, la verdad. Lo que decía antes Raúl de la complejidad de esta playa, es realmente compleja. Y también, bueno, pues vemos aquí esta línea -12, que está próxima a la profundidad de cierre de la playa, que podríamos determinar entre la 13 y la -14. Vemos cómo se adhiere en esta imagen a los restos del muro del dental, ¿de acuerdo? También vemos cómo entre los muros del dental y el dique de contención tenemos un relleno, sería una parte de la playa que está soportada entre esas dos estructuras. Y bueno, más en detalle, la zona de la desembocadura, que vemos aquí, donde se ven también las zonas que he denominado antes, se ven bien ya las morfologías de la barra chica y de la barra exterior. Vemos como la barra exterior es una especie de prolongación del derrame que produce la playa. Esto, cuando se produce un dragado, no tiene esta imagen, lo vamos a ver después, sería más bien esta otra, ¿no? Pero cuando, digamos, el oleaje actúa o se produce algún tipo de temporal, pues la barra exterior tiene esa morfología, que a lo mejor no es tan espectacular como la de la barra chica, que sí que se ve claramente como un desplome de material que invade el canal. Y luego, bueno, pues los restos del muro del dental, el dique de contención de arenas, que aquí no se ve, lógicamente esto es una batimetría, que tiene topografía, pero no hay. También importante cómo aquí la curva de la playa hace como un apoyo. Es una zona que, lógicamente, por alguna corriente longitudinal que se puede producir en el entorno del dique, produce un giro brusco de la curva de orilla, que pegado al dique no hay tal apoyo, o sea, ese apoyo no llega a contactar directamente con el dique o no siempre lo hace. Bueno, también importante, estoy dando datos y luego ya intentaré concluir, a ver si soy capaz. La evolución de la profundidad del canal desde la regeneración de la playa. En el año 2005 el canal tenía una profundidad media en esta zona de aquí de unos 10,80, ¿de acuerdo? 10,80. Esta profundidad crece, digamos, de una forma significativa en los siguientes 3 años. Pasamos a 11,80 en el año 2006. Nos podemos fijar cómo esta banda que está entre la -11 y la -12 va cambiando y va girando, ¿de acuerdo? Es importante esa banda. Vemos aquí en el año 2006 11,80, aquí está el gráfico de la evolución de la profundidad, 12,40 en el año 2007, 13,30 en el año 2008 y vemos ya como la curva de la -12 pega un golpe, o sea, un cambio brusco, un giro brusco, que lógicamente le da una cierta inestabilidad, ¿no?
Y aquí, en el año 2021, ya desde el año 2008 hasta el año 2021, la profundidad se mantiene, la profundidad nominal, aunque a veces, después de temporales, se ha reducido bastante. Ahí están los dragados de mantenimiento para controlar ese canal y esa, digamos, profundidad. Bien, una vez presentados estos datos iniciales, pasamos a lo que son las evidencias de la dinámica sedimentaria en la zona de la barra. Aquí vemos un pantallazo, lo que os voy a mostrar a continuación. Lo que voy a hacer ahora van a ser una especie de pequeños vídeos que voy a controlar manualmente, donde se ven pues, imágenes parecidas a las anteriores, cómo la profundidad va cambiando en función de cada fecha. Bueno, sí, primero voy a decir que nosotros estudiamos lo que es la barra exterior, la barra chica. Este área está en torno de los 100.000 metros cuadrados, ¿de acuerdo? Es importante recordar esta cantidad, 100.000 metros cuadrados. Y yo me he centrado, las he dividido en una que son del orden de 40.000 y otra que es del orden de 60.000. Esto es grandes rasgos, ¿de acuerdo? Y luego están dos ejes que he trazado para dibujar perfiles que también van a ilustrar muy bien cómo de importante es la barra chica, sobre todo en el acceso al puerto. Bueno, entonces, películas. He seleccionado 3 periodos. Uno que es el invierno de 2014, que ya hemos mencionado, Raúl, Elena, han mencionado la digamos, energía de ese periodo. En enero, febrero y marzo, increíblemente, se dieron 3 de los temporales más grandes de los últimos 20 años, voy a decir, o si no los 3 más grandes, lo vamos a ver después, en justo la fase de luna llena, de mareas vivas, con lo cual, bueno, pues el impacto fue tremendo, ¿no? Luego voy a seleccionar un año, que es el año siguiente, a marzo de 2014, que arranca con el dragado de abril de 2014, y después un periodo de 2 años, que será de 2018 a 2020, que fue un periodo poco energético, muy poco energético en comparación con los anteriores. Lo vamos a ver después. Entonces, lo que es importante es ver cómo se producen estas acumulaciones, que ya más o menos he adelantado, y el volumen de las acumulaciones. Entonces, las batimetrías en agosto de 2013, febrero de 2014, marzo de 2014. ¿Qué podemos ver aquí? Bueno, pues lo que podemos ver es que agosto es una situación relativamente próxima a un dragado. El canal, digamos, se encuentra en una situación bastante favorable de acceso, con profundidades del orden de 13 metros, entre 13 y 13 y medio. Una barra chica que no es demasiado potente, aunque no tiene volumen, como podemos ver después. Y después podemos ver cómo en 2014 esa barra chica ya avanza bastante. Aquí se han producido ya 2 de esos 3 temporales. También se pierde profundidad en esta zona de aquí de la barra exterior. En marzo ya sí que se ve claramente como la barra chica también tiene un gran volumen y la barra exterior también está ya por debajo de los 13 metros de calado, perdón. Entre 12 y 13 metros de calado. Bueno, ahora lo que voy a hacer es comparar esta fecha con la de agosto. Y entonces, en colores azules, lo que indican son las acumulaciones, en colores rojos y amarillos son las erosiones. ¿Qué vemos? Bueno, estos errores de aquí se producen porque son una zona con, digamos, variación muy importante. Es una zona rocosa, con lo cual la batimetría que se ha realizado pues, no es muy buena, no es muy fiable. Pero descartando esto, vemos estas erosiones que se producen aquí, inmediatamente estas enormes acumulaciones, tanto en la barra exterior, que no es tan voluminosa en este caso como la barra chica, pero aquí sí que lo que se ve es una gran potencia de la acumulación en zonas que sí que llegan a los 3 metros. Es verdad que es una zona de talud, donde 3 metros no es tan exagerado. Vemos aquí una imagen en 3 dimensiones que yo creo que también es muy ilustrativa de cómo se produce ese paso de arena desde la playa a la barra exterior. Se ve muy bien aquí. Aquí lo que pasa es que faltan datos, pero bueno, se ve cómo está entre la menos 12 y la menos 11, cómo va pasando. Y luego la barra chica, que sí que se aprecia clarísimamente cómo va evolucionando. Los volúmenes ya los he indicado antes, y aquí un corte por esos 2 perfiles que he representado antes, el de la barra chica, donde se ve la influencia, se ha reducido casi 1/3 la superficie, el área del canal de entrada por esa zona, y aquí en este caso no es el área del canal de entrada, pero sí que es verdad que la cota también se pierde de manera muy importante. Estamos hablando de prácticamente 1 metro de pérdida de calado en solamente unos pocos meses. Los volúmenes, la suma creo que eran del orden de 27.000 metros cúbicos. Bien, otros periodos no tan energéticos, un año de abril del 14 al 15. Vemos que en abril del 14 se dragó, como no, porque si no algún barco se habría estampado. Se queda en el orden de 13,5 metros. Rápidamente pasamos a febrero del 15, ya se ve cómo se pierde cota, se ve el efecto de acumulación en la zona exterior, no tanto, aunque sí, en la barra chica. Y
también lo mismo, barra exterior, barra chica, se pierde calado, y el resultado, un año, volúmenes similares, no tan grande la barra chica, pero mayor incluso en la barra exterior, con una superficie muy importante. Mismo secuencia en 2 años, aquí solamente tengo 2 datos, ¿de acuerdo? Pero se ve claramente cómo la barra chica crece de manera bastante significativa, la barra exterior también crece. Han pasado, eso sí, 2 años, no son 3 meses, no son 1 año, son 2 años. La tasa es la mitad, porque los volúmenes son más o menos los mismos. Volvemos a lo de siempre, claro, aquí estamos ya muy justos y tenemos que dragar, sobre todo porque la barra chica nos está invadiendo el canal. Supongo que el calado, yo ahí no soy experto, pero entiendo que perder 1 metro de calado también es importante. Una imagen muy rápido para que se vea cómo cualitativamente y también cuantitativamente se producen las acumulaciones en las mismas zonas, con los mismos volúmenes, aunque hay que pensar que las tasas no son las mismas. Mucha energía, poca energía. Un resumen, y aquí con el oleaje. 2 años, mismo volumen que unos meses. Tasa inferior, la mitad. Pero claro, vemos aquí el oleaje increíble del año 2014, increíble la verdad. La energía del año 2015 también fue relativamente importante, hubo un temporal grande, pero como se ve, la suavidad de los años 18 y 19, que también explica la recuperación de Playa Seca en esos 2 años, porque es que ese invierno fue fabuloso. Un invierno que le gustaría tener en Asturias, supongo que siempre. Muy rápidamente también, esta imagen la veíamos antes, esta imagen es la misma, pero del periodo de 2 años, cualitativamente lo mismo, tasas de la mitad. Los dragados, ya Raúl lo ha comentado anteriormente. Aquí es una gráfica detallada, sí, efectivamente, en el año 76 al 91 se dragan en el orden de 150.000 metros cúbicos cada año. No había dique de contención de arenas. El paso de arena al canal era muy fácil, tanto desde fuera por transporte transversal como desde la propia playa por transporte longitudinal. Construimos el dique, cerramos ese transporte longitudinal en parte. Y se ve que hay un periodo que es verdad que se draga bastante, pero también estamos profundizando. 2,5 metros que se ganó de profundidad, que equivalen a unos 250.000 metros cúbicos. Después, 1 año se draga, 1 año no, pero venimos con esas cifras que más o menos responden a lo que hemos visto antes, del orden de 30.000 metros cúbicos al año o la mitad cuando son años suaves. Aquí estas cifras pues más o menos reflejan esa situación, pero hay que fijarse que se han sacado de la zona del canal 600.000 metros cúbicos prácticamente en 12 años. Una media de 50.000 no es la real, sí, porque aquí hay una profundización que, como he dicho antes, está en el orden de los 200 o 250.000 metros cúbicos. Bueno, esto lo voy a pasar muy rápido porque realmente muestra prácticamente lo mismo que hemos visto anteriormente, ¿no? Es un estudio que hemos hecho con modelo numérico, que hayamos presentado al puerto, de las corrientes en esta zona, porque lo que se busca es saber si esas alternativas que se puedan proponer serán o no eficientes. Bueno, es un modelo numérico con modelo Mike, bastante conocido, en el que tenemos en cuenta marea, oleajes, corrientes, es decir, se han tenido en cuenta los forzamientos más importantes. Una malla anidada que tiene una gran resolución en la zona de estudio, estábamos hablando del orden de los 15 metros, se calibró con una campaña media de corrientes, aquí se ven unas imágenes de los correntímetros una vez colocados en la parte inferior, una campaña pues, que tuvo bastante éxito, funcionó bastante bien todo, pudimos calibrar muy bien este oleaje. ¿Qué hicimos? La campaña duró aproximadamente 20 días, me parece que fuimos el día 10 de noviembre, volvimos el día 1 o 2 de diciembre, y de este periodo vimos que teníamos una semana y media, donde teníamos unas mareas que pasaban de vivas a muertas, unos oleajes que también eran importantes. Aquí se ve el oleaje de la zona, no se ve muy bien en esta escala, por eso he puesto esta otra. En la boya de Cabo Peñas se ven 2 temporales, un temporal, ¿no?, que tiene una pequeña bajada intermedia, del día 16 aproximadamente. En la boya de aguas profundas tenemos 5,5 metros, más cerca no se llegaba a 4 metros, ¿vale? Pero bueno, es un temporal. Considerábamos que se daban las condiciones para poder servir como periodo muy ilustrativo de los patrones de circulación. Bueno, una imagen muy rápida de la calibración, se ve que las corrientes de medidas que son la línea continua y modelizadas pues se reproducen bastante bien, sobre todo en fases de marea viva, también con las fases de marea y los niveles. Y bueno, un pantallazo muy rápido, esto creo que me han dicho que lo tengo que reproducir con el ratón. Bueno, vemos aquí cómo tenemos ya una corriente que se adhiere siempre al espigón normal, unas situaciones de llenante y vaciante bastante comunes también, pero cuando llega el temporal
se produce en la zona un vórtice que es bastante fuerte, que gira en torno a los restos del muro del dental, tomando arena de esta zona que podría haber sido de depósito, porque es una zona de remanso, introduciéndola dentro de lo que es esa zona entre las dos estructuras y derramándola dentro de la barra. Aquí se ve un poco cómo se forma esa barra chica. Fijaos aquí cómo gira, cómo puede entrar por aquí y se recircula. Pegado al dique, muy pegadito, sale material. No sé si os habéis fijado antes, supongo que no. En esas perspectivas, esas imágenes 3 dimensiones, se ve como el relleno de la playa no llega a contactar con el dique, porque siempre se producirá esta salida por aquí. Y una recirculación de material, pues que al final lo que hace es que entra material de esta parte y cae en la barra chica, ahí se pierde y es más difícil que se mueva o que vuelva a subir, ¿no? Pero bueno, esto desde luego no es una comunicación unidireccional, es la comunicación que se produce en periodos de gran oleaje. Evidentemente, ahora lo vamos a ver, en el canal, pues se produce una circulación en doble sentido, en las mareas de llenante, en las vaciantes. ¿Esto se ha parado? Vale. Cuando no hay temporal, cuando no hay oleaje, ya no se produce ese vórtice, ya es más normal. Esto va un poquito despacio, ¿no? Está como trabado. Bueno, aquí se ve eso, una entrante, una llenante y una vaciante más normales, sin esa recirculación. Es importante ver que este chorro de salida está asociado al temporal o al oleaje que llegaba en esos días, probablemente demasiado girados al norte, que provocaban una difracción más fuerte en el dique y, por tanto, la corriente de salida era más fuerte, ¿no? Entonces, bueno, voy a continuar. Bueno, ya algunas alternativas que analizamos con modelo numérico para tratar de ver cómo reducir esos dragados y sobre todo los de la barra chica, que eran los que más problemas podían dar. Una primera alternativa fue la de bloquear el paso por el tacón de entrada a la barra chica, rellenando a la misma cota -5, -4 que está coronado esos restos del muro del dental. Y la otra era, aprovechando también la posibilidad de utilizarlo para gestión de material dragado, construir un recinto. Aquí no tuvimos en cuenta cuáles eran los problemas de operatividad del puerto. Queríamos ver cómo se modificaba ese patrón de corrientes, ya que teníamos el modelo calibrado. Y entonces tenemos alguna otra alternativa, pero no voy a explicar. Entonces, en resumidas cuentas, esta alternativa de cerramiento de esta parte no generaba ninguna modificación significativa de lo que era el patrón de circulación. Lo que sí que puede servir es, de alguna manera, sirve para bloquear el paso hasta que rebose la cota, evidentemente, a la barra chica. Esto habría que ver si controlarlo. Esto es un primer tanteo, no hay mucho más estudio sobre esta parte. Sí que es verdad que la alternativa 2, pues lógicamente cambiamos completamente la morfología y cambia también pues, ese patrón, ¿no? Sobre todo ese vórtice, desde luego, pues queda absolutamente bloqueado. Y bueno, el vídeo parece que no va muy bien, ¿no? Pero bueno, no le voy a dar más vueltas porque tampoco se veía mucho más, ¿no? Pasamos ya. Bueno, conclusiones, muy rápidamente. Lo comentábamos en la primera diapositiva donde se veía esa perspectiva de la playa. El dique no alcanza la profundidad suficiente. La profundidad que llega al dique ahora mismo es 9-10 metros y la profundidad de cierre de la playa está en el orden de 13-14 metros. Esto significa que por esa zona de barra exterior es posible que pase el material cuando haya temporales que transporten el material hacia afuera, ya sea transversalmente o bien por ese chorro de salida en el dique. Lo que decía aquí, el relleno de la playa sobrepasa el dique. El canal se rellena por dos zonas, que son la barra exterior, que es un poquito menos a veces, habitualmente, del orden de 40-45% de esas acumulaciones se producen por la barra exterior, y otros, el 55-60, quizás está más cerca del 45-55. Estas horquillas, el 40 y el 60 está tal vez un poco exagerado, ¿no? Se entra por la barra chica, que se alimenta también por la parte interior que hemos visto antes en condiciones de temporal. La barra chica, desde luego, es un elemento muy importante porque se reduce no solo la profundidad, sino también la sección del canal. Y los volúmenes los hemos visto antes. En periodos energéticos estaría en el orden de 25.000 a 35.000 o 30.000, más bien, metros cúbicos al año, mientras que en periodos más poco energéticos pues sería de la mitad aproximadamente.
muy redondeadas estas cifras, ¿de acuerdo? Porque efectivamente aquí hay una gran variabilidad, depende de cómo está la playa, de si ha habido dragados previos, de la energía, la variabilidad es enorme, pero sí que es verdad que la horquilla estaría en esas cifras más o menos. No son cifras tampoco muy altas, pero es verdad que yo voy a plantear aquí algunas líneas básicas de actuación. Una primera que sería una solución más definitiva, lo entrecomillo porque nunca va a haber una solución definitiva, desde luego, sería construir esa segunda fase del dique de contención de arenas. Aquí habría que resolver problemas de estabilidad, porque es un dique que según a qué profundidad lleguemos va a tener más o menos dificultades de construcción, de ejecución, y también habría que ver si la forma en planta puede adaptarse para reducir la entrada de material y contener de alguna manera lateralmente la playa por esa parte. Otra posibilidad es complementaria con la anterior, no son independientes, es reducir las necesidades de dragado. Si no se hiciera esa solución definitiva, podríamos complementarla con el estudio de la posibilidad de cerrar el tacón entre el muelle sur y los restos del muro del Dental, o incluso una redistribución de arena en la playa, evitando que ese material que se acumula en el dique, a poniente del dique, pueda acceder a la zona de la barra y facilitar su entrada tanto en la barra checa como en la barra exterior. Esa redistribución de arena en planta pues, también tiene sus dificultades importantes constructivas, porque siempre está ubicada en el entorno de la zona de rotura, de la zona de bajamar, no es fácil acceder ni por medios marítimos ni terrestres, pero por otro lado también podríamos favorecer una recirculación de material dentro de la propia playa y evitar, sobre todo, que se produzcan esos dragados, ¿no?, en el puerto. Y bueno, es todo. No sé si he ajustado, he ido demasiado rápido o lo contrario. Bueno, pues muchas gracias a los tres ponentes. Yo creo que han sido interesantísimas las ponencias. Abrimos el turno de debate y extracción de conclusiones, y recuerdo que está abierta la posibilidad de hacer preguntas a través de las tarjetas que tienen en las bolsas, ¿no? Yo, por centrar un poco, o por lo menos por comentar las conclusiones que yo he sacado, yo realmente creo que ha sido tres exposiciones muy interesantes, creo que muy centradas en la parte del diagnóstico. Creo que se ha hecho un muy buen diagnóstico de qué es lo que le pasa al conjunto Salinas, Espartal, Bocana del Puerto de Avilés, y creo que esto es un elemento y un paso adelante muy importante para luego establecer las soluciones, porque evidentemente las soluciones que demos tienen que partir de un buen diagnóstico como resulta lógico, ¿no? Estoy seguro de que de este diagnóstico yo haré un pequeño resumen, a ver si coincidís conmigo, o me matizáis o me corregís en lo que queráis, por supuesto, y luego trataremos de pasar al siguiente, a ver qué podemos hacer, ¿no?, a partir de este diagnóstico, ¿no? Casi me quedo con lo que ha dicho Raúl al principio, que el sistema es muy complejo. Esto es necesario tenerlo en cuenta. Yo llevo hablando de la playa de Salinas Avilés durante 20 años, ¿no? Y seguimos estudiando y seguimos haciendo modelos y seguimos extrayendo conclusiones nuevas que no sabíamos hace 15 y posiblemente igual dentro de 5 sabemos más que hoy. Es una idea que también ha repetido el propio José Francisco después de 20 años de estar estudiando el tema, ¿no? Entonces el sistema es muy complejo. 20 años estudiando. No he estado los 20 años estudiando, lo digo. Bueno, el sistema es muy complejo y tenemos múltiples causas. Y además, yo lo que he sacado en conclusión es que de las tres ponencias, yo creo que en general sí que establecen un hilo conductor, ¿no? En cuanto a los factores que se han establecido aquí de qué le ocurre a la playa, por qué tiene este comportamiento, yo he sacado varias ideas. En primer lugar, la aportación exterior de las arenas del Narón que nos contaba Elena, y ha repetido después Raúl. Claro, si partimos de que el sistema es un sistema abierto, la realidad es que esos aportes exteriores provenientes del occidente cada vez son menores. Entonces, si nosotros, por una parte, se está sacando arena hacia el oriente, si no viene del occidente, esto es una situación que tenemos que poner de manifiesto. También se ha hablado de la urbanización de la zona de Salinas, se ha comentado el tema del paseo, se ha hablado también del cambio climático, de la frecuencia e intensidad de los temporales, ¿no?, que afectan a la costa asturiana y a la costa en general, ¿no? Y por supuesto del dragado del puerto, ¿no? En fin, yo creo que estos son los que yo tengo identificados
como los principales factores o causas que van a gobernar el comportamiento de la playa, con independencia de que luego se haya dicho que no somos capaces de establecer una cuantificación de en qué medida cada uno de ellos aporta una gravedad al problema. No sé si estáis más o menos de acuerdo con esta conclusión. Raúl. Sí, ¿no? Yo estoy de acuerdo con la conclusión. O sea, tenemos varios factores que importan, que son relevantes y se van sumando. ¿Vale? La suma concreta de cada uno de ellos, el valor exacto de cada uno de ellos, no lo sabemos, pero quizás tampoco hay que plantearse el valor exacto de cada uno. Lo que nos importa es el resultado final. Y el resultado final es que tenemos unas dunas en erosión y una playa en erosión. El resultado final es que tenemos un canal que necesita ser dragado para que sea operativo. Y lo que hay que hacer es encontrar una solución que permita obtener todos los objetivos, que la playa sea estable y que el puerto sea operativo. Lo que ocurre es que la sensación que tengo de la charla que has dado es que incluso si no dragásemos ese canal, la playa tendría un riesgos derivados de otros factores, ¿no? Esto... Correcto. La playa que nosotros conocemos o hemos conocido desde el año 57 era una playa, voy a hacer así, entre comillas, falsa. Era una playa generada por el gran aporte de material que venía del Nalón. Nos hemos acostumbrado a ella, pero si no hay ese dragado en el Nalón que llega a la arena, mi duna se va a ir para atrás. ¿Qué podemos hacer para que eso no sea así? Pues tenemos que hacer que la arena no salga más del sistema. O sea, tenemos un sistema abierto que entra y sale arena. Si queremos evitar el retroceso de la duna, tenemos que evitar la salida de arena. Salida de arena por dragado, salida de arena por método natural. ¿Y eso cómo se arregla? Pues hay dos maneras. Una, o si me ven, hago la caja más grande. Es decir, esa prolongación del dique que antes estaba comentando José Francisco, que reduciría el dragado, también reduciría la pérdida de arena. O hago mi caja más grande, prolongando los extremos o en la peñona o en la zona del dique, o cambio completamente el tipo de sedimento y hago un sedimento que sea más grueso, donde ya el perfil de playa ya es más rígido y ya no tengo pérdida por el otro lado. Entonces, las líneas de pensamiento para evitar el retroceso de la duna es o me planteo no pierdo más arena del sistema o cambio la granulometría del sistema para que sea más pendiente y no se pierda. Fíjate que una de ellas, que yo la estoy planteando como para que no perdamos más duna, coincide con la que decía José Francisco, para evitar el dragado, la prolongación del dique. Yo quisiera apuntar una cosa. ¿Se me oye? Sí, sí. Otra actuación que quizás puede contribuir de forma secundaria con respecto a eso, pero que puede ser interesante, es que el perfil de duna que tenemos en el Espartal es un perfil muy vertical. No hay ese intercambio que es esperable o que había en su momento de, pues hay poca playa seca y a la altura que tenemos ahora, ese transporte de arena eólica hacia el interior no se produce. Entonces los temporales erosionan, no hay ese intercambio, también repercute en los hábitats que tenemos en el Espartal. Y una actuación que se hizo dentro de un live de restauración fluvial en la playa de Barallo, que era ese mismo perfil, era un perfil donde no había intercambio, y lo que se hizo fue suavizar una parte de ese frente de tal forma que había parte, pues un poco como la duna remontante que tenemos en ese borde, ¿no? Pero bueno, generar un perfil de tal forma que no se pierda, porque ahora vienen los temporales, erosionan, va a la playa y no vuelve. Entonces, si suavizamos un poco ese perfil, puede ocurrir que, bueno, pues se produzca una entrada de arena que al menos nos queda dentro del sistema, pues dentro de la formación de dunas, etcétera. En Barallo, bueno, ha dado buenos resultados por ahora. Hay que estudiar cada caso y la efectividad en el caso del Espartal, que es muy particular, pero bueno, puede ser una vía también para intentar mitigar, no frenar, que eso va a ser, pero bueno, mitigar un poco esa pérdida de arena en la duna. Sí, yo quería añadir también con respecto a la presentación y a lo que ha dicho Raúl,
Yo me he centrado en la presentación en los problemas de la desembocadura, de lo que es el canal, los aterramientos del canal, las necesidades de dragados. Pero esto es un sistema que está unido. Tanto la playa como el canal son el mismo sistema. Efectivamente, entre o no material, hay que resolver otros problemas. Ahora mismo tenemos una playa que habrá que ver cómo se ha recuperado desde el año 2014. Es verdad que probablemente la playa seca con respecto al 2014 se habrá recuperado, pero en general la playa seca, estoy hablando de la zona emergida, con respecto al 2005 está peor, tiene menos arena. Entonces ahora mismo esa playa no cumple alguna de las funciones que tiene que cumplir. Función defensiva, para empezar. Ahora mismo es más fácil seguramente que los temporales toquen el muro de la zona de Salinas. Estamos hablando todo el rato de la duna, pero yo me preocuparía también de la zona de Salinas. Es muy probable que los temporales alcancen el muro. Cuando alcancen el muro los temporales, porque no hay defensa emergida, es verdad que sí que la habrá sumergida probablemente, pero no emergida, se van a producir unos patrones erosivos mucho más fuertes. No van a ser los normales, sino que se van a producir reflexiones del oleaje, socavaciones y más salida. Entonces, entramos en un círculo vicioso que no se recuperará nunca. Esta playa necesita una aportación de material probablemente también más grueso, porque el que hay, aunque salga de la duna, tampoco va a servir para construir playa seca. El que se aportó en su día, en 2005, se ha perdido, lamentablemente. Efectivamente, pues parte de ese material tenía una granulometría adecuada, pero mucha parte no. Y ahora mismo también hay que regenerar la playa, pero hay que tener en cuenta también que está el puerto, que está dragando. Hay que tener en cuenta las dos cosas. Hay que ponerse de acuerdo para buscar una solución que contente, digamos, a ambas partes, aunque todas las partes vamos en el mismo barco, ¿no? En este caso, yo creo. Entonces, bueno, pues hay que hablar, pero hay que buscar la solución buena para las dos partes. Esto es muy, muy importante. Playa y canal están unidos. Y si le va mal a uno, le irá mal a otro, seguramente. Y al revés. Entrando ya en el tema de las soluciones, después del diagnóstico, tenemos una pregunta que habla de la prolongación del dique. Yo, en cuanto a las soluciones, he tomado nota de algunas ideas que se han ido lanzando a lo largo de la presentación, ¿no? Yo he oído hablar de trasvases de arena desde la zona del dique, lo ha comentado José Francisco, si no recuerdo mal. Una redistribución, un trasvase de arena, digamos, de la zona oeste más hacia la zona este, entiendo, o hacia la zona central. No sé si le he creído entender a Elena la posibilidad de hacer una especie de reinyección de materiales del nalón, estos que se vienen perdiendo, si hay algún tipo de propuesta, piloto, etcétera, etcétera, que permita que el nalón vuelva a aportar sedimentos que al final terminan llegando a Salinas y al resto de la costa asturiana. Se ha hablado de una aportación de arenas. Raúl aboga también por hacer un sistema, te he entendido, de abierto a más cerrado, ¿no? O a semicerrado, no sé si cerrado total o a semicerrado. Hay que restituir el balance sedimentario, eso es lo más importante. Y por supuesto, a la prolongación del dique, a la menos 15. Os quería preguntar si la solución del dique, que muchas veces se habla que es la gran panacea, si eso sería suficiente o si es posible que tuviésemos que complementar con varias de las actuaciones estas, o la solución fuese de alguna manera global. ¿Qué opináis? ¿Sería la solución a la pérdida de arena en la playa del dique o habría que complementarla con alguna otra? ¿Empiezas? Sí, a ver, de las soluciones que se han planteado, el trasvase, la redistribución es una medida paliativa, no es ninguna solución. Pero de alguna manera estás dentro de la caja y si dejas el material que recoges en la caja, no hay ningún problema. No es una mala solución. Con respecto a las aportaciones del nalón, es fantástico, claro que sí. Hace falta que la caja entre material, pero del nalón a Salinas tardarán años en llegar arenas, ¿de acuerdo? Con lo cual eso no es una solución ahora mismo, digamos que lo resuelva a corto plazo, ni siquiera a medio plazo. O sea, pueden pasar 10 años hasta que esas arenas alcancen por fin. He dicho 10 por decir, pero creo que igual me quedo corto. Aunque es verdad que tiene capacidad de transporte el Cantábrico. Y luego está, ¿qué soluciones? Siempre hay que tener en cuenta que la solución definitiva pasa por equilibrar el balance sedimentario. Lo que entra y lo que sale tiene que ser igual.
Y a partir de ahí ya pues podemos plantear un montón de posibilidades. El dique por sí solo no va a resolver el problema, claro, porque no afecta al balance sedimentario. O no, digamos, de una manera significativa. En el marco del proyecto que se está desarrollando ahora, que es un proyecto piloto, y también en el Ebro, en el que también participan desde el CEDEX, lo que se está planteando es reubicación o bypass de sedimentos, pero con unas dimensiones pequeñas, porque tenemos que ver muchas cosas, pues cómo repercute también al ecosistema, las alteraciones que pueda haber, cómo reacciona el propio cauce. Entonces sí que se están planteando unas reubicaciones de sedimento, pero lo que estamos hablando, ¿no? Que estos son medidas que son de esperar soluciones, pues estamos hablando a medio plazo. Toda España está retirando obstáculos dentro de la red hidrográfica desde hace tiempo y esa actividad se ha intensificado desde la Dirección General del Agua muchísimo para que haya una continuidad longitudinal en ese transporte de sedimento y eso va a beneficiar también en este aspecto, pero bueno, una respuesta a corto plazo pues va a haber que esperar. Y la posible reubicación del punto de vertido de San Esteban, que he creído entenderte, que saca también material de fuera, hacia fuera del sistema, porque se está vertiendo a -30, ¿no? Y entonces ese material no va a llegar ni hoy ni dentro de 10 años, que decía José Francisco. ¿Esto cómo lo veis? Otro problema sumamente complicado. Vamos a ver, yo remarcaría una cosa para la audiencia. Lo he dicho antes, el sistema es complejo, el sistema es muy complejo, ¿vale? Todas las tres ponencias que hemos estado aquí coincidimos con el diagnóstico y coincidimos con la línea de solución. La línea de solución es diferente si uno mira así o mira así. Lo que tenemos que hacer es tener una visión amplia, de largo plazo, y que las cosas que hagamos en el corto plazo no interfieran con esa de largo plazo. Lo decía José Francisco, hay que intentar restaurar el balance sedimentario. Ese tiene que ser nuestro objetivo global. Todos. Y que las actuaciones que hagamos a corto plazo no perjudiquen esa recuperación del balance sedimentario. Ese balance sedimentario tendremos que plantearnos, oye, ¿vamos a recuperar los aportes naturales del Nalón o no? Y plantear soluciones teniendo en cuenta el futuro, un futuro donde tenemos cambio climático, donde sabemos que vamos a echar para atrás la playa por subida del nivel del mar. Un futuro en el que sabemos que hemos cambiado el Nalón, que hemos cambiado la ría de Avilés. Tenemos que plantearnos cuál es el futuro que queremos, cuál es la playa de futuro que queremos. A corto plazo, pensando en ese largo plazo. Que las soluciones que hagamos hoy no nos estemos arrepintiendo dentro de 10 años o dentro de 15 años. Eso implica un consenso entre las diferentes administraciones. Que sean conscientes de que tenemos un problema grave. Actuemos o no actuemos, que ya es grave. Y hay que actuar. Hay que recuperar el balance sedimentario. Hay que prever qué va a pasar con mi playa dentro de 10 años. Hay que prever, oye, el puerto tiene que seguir actuando. ¿Cómo hacemos que siga actuando sin invalidar la solución de largo plazo? Repito lo de José Francisco, restaurar el balance sedimentario y actuar en corto plazo, en alguna medida, ¿se puede ser prolongar el dique? Puede ser prolongar el dique. Puede ser haciendo que no llegue la arena a Barra Chica, puede ser haciendo que no llegue a Barra Chica. Hay múltiples actuaciones. Lo que tenemos que hacer es plantearlas en un contexto global de la ensenada, para ver canal, playa, y no olvidarnos del largo plazo. No olvidarnos que estamos en un sistema que hemos cambiado, y hemos cambiado los seres humanos, que el sistema es parcialmente artificial, y tenemos que ver cuál es el sistema que queremos dentro de 20 años. Muy bien. Paso a hacer algunas preguntas. Una pregunta que va dirigida a José Francisco, que se ha comentado que los metros de profundidad de la barra, ha comentado los metros de profundidad que tiene la barra y cómo se ha ido aumentando. Gustaría saber el motivo de esta ampliación y cuál sería el máximo o el límite del dragado de la ría. ¿Perdón? No he entendido. Me gustaría saber el motivo de la ampliación del canal. ¿Del calado? ¿Y por qué hemos pasado de 10 a 13? Esto es... No soy yo la persona para responder esa pregunta. Quizá lo pueda
responder hasta Sí, yo, quizás ¿no? tú Los podrías barcos, responder mejor, ¿no? El puerto ha desarrollado nuevos muelles, cada vez con mayor calado, porque sirve a las flotas que en este momento están en el mercado internacional, que como sabemos tienen una evolución creciente, los barcos cada vez son más grandes, esto lo vemos en cualquiera de los segmentos del mercado que tenemos y también en el puerto de Avilés, y por tanto para dar servicio a estos barcos, porque si no el puerto de Avilés perdería la competitividad, hay que hacer nuevos muelles, hay que hacer nuevos canales de navegación y particularmente es necesario generar mayores calados, y estos calados implican lógicamente nuevos dragados. Básicamente es por eso, por atender el tamaño de los barcos que son crecientes en el mercado internacional. En cuanto al límite del dragado de la ría, yo creo que en este momento está a la -13, si no recuerdo mal, el canal más o menos, ¿no? Y yo creo que el límite, yo recuerdo de mis épocas aquí, que el límite se estableció en la -14, creo recordar, en el dragado, cuando se hizo el colector interceptor de la ría de Avilés, se pasó un túnel por debajo de la ría que atraviesa la curva de Pacheco, y en ese momento el puerto decidió que el límite del calado eran 14 metros, porque a partir de entonces está la montera y debajo está el colector interceptor, con lo cual mucho más no se va a poder profundizar. Pero es que tampoco va a ser necesario en el caso del puerto de Avilés, porque las propias características físicas del puerto y particularmente la curva de Pacheco establecen una limitación a este tamaño de barco. He ido diciendo que los tamaños del barco han ido creciendo en los últimos años. El puerto de Avilés ha hecho un esfuerzo inversor para adaptarse a ese tipo de tráficos, pero tiene la limitación física que tiene y posiblemente, yo recuerdo que cada metro que se le gana, no de calado, sino de eslora al barco, es un triunfo. Entonces, en este momento, por condiciones de navegabilidad, la eslora de los barcos está prácticamente al límite, y con la eslora al límite, el calado también viene asociado y está prácticamente al límite, con lo cual yo no auguro futuras profundizaciones como las que han venido sucediendo en los últimos años, ¿no? Hay otra pregunta que dice, la primera ponente, Elena, explicó muy bien la dinámica natural de los sistemas fluviales. Sin embargo, en los estudios y datos de las siguientes dos ponencias no se ha mencionado nada de lo que pasa en el interior del estuario. ¿Qué influencia tiene la ocupación acelerada de terrenos en los últimos 60-70 años? ¿Se ha pasado de un estuario abierto a un canal? Esto no lo entiendo muy bien, pero... Bueno, vamos a ver, no hemos ninguno de los presentes hablado de lo que ha pasado en el interior de la ría de Avilés, pero el proceso lo ha explicado antes el presidente. Hemos pasado de un estuario natural que aportaba sedimentos a un elemento artificial donde ya no aporta sedimentos. La corriente que tenemos, y luego lo contaré con más detalle, las corrientes que tenemos en el interior de la dársena es tan pequeña que no produce transporte de sedimentos hacia el exterior. Y una fuente de sedimentos que teníamos, que era la propia morfología, la propia cuenca que desembocaba en Avilés, esa fuente de sedimentos hoy en día no existe. Punto. Otra pregunta habla del cambio de la zona de, y aquí hay una palabra que no entiendo, de los áridos extraídos por la draga a una posición al oeste de la playa de San Juan Salinas, ¿contribuiría de forma significativa a frenar el retroceso dunar? ¿El depósito? De depósito de las dragas. El cambio de la zona de áridos extraídos por la draga a una posición al oeste de la playa. ¿Se refiere a zona de vertido o algo así? ¿O? Entiendo que la pregunta va en relación con los vertidos que históricamente se hacían, que se cogían en la zona interior de la ría de San Esteban y se ponían en el extremo de la playa, en una posición que llegaban más fácilmente a lo que se hace ahora, que se vierte en una posición mucho más profunda, donde ya el sedimento queda cautivo. Entonces, la respuesta sería sí. Otra cosa es que, ¿por qué se vierte hoy en día en profundidad? También tiene su razón de ser. Entonces, cuando has empezado por esa pregunta, he dicho, el problema vuelve a ser complejo. Entonces, no se vierte caprichosamente hoy en día en esas profundidades. No es capricho. Tiene su justificación y tiene sus implicaciones. El principal problema que tenemos, uno de los principales problemas que tenemos en la costa española es la arena, la falta de arena. Tenemos que pensar como un bien sumamente escaso. Tenemos que pensar que con la subida del nivel del mar vamos a perder mucha arena en las playas y que no tenemos que perder ni un gramo más de arena. Eso tendríamos también que pensarlo y tenerlo en cuenta cuando hacemos dragados y vertemos fuera.
Muy bien. Pues muchas gracias. Ya no hay más preguntas. Yo creo que las conclusiones están claras. Yo me voy muy satisfecho del contenido de la ponencia y además estoy seguro de que esta mesa servirá como punto de partida a las dos que vienen después. No sé si queréis comentar alguna cosa más, los tres ponentes. Yo me gustaría daros las gracias, por supuesto. Y si se ha dejado algo en el tintero, lo comentamos. Y si no, pues agradezco. No, yo sí, lo ha dicho Raúl antes, pero yo creo que no hemos hecho, bueno, quizás él sí que ha hecho más hincapié, pero el tema del cambio climático creo que es una razón por la cual tenemos que actuar para buscar una solución, digamos, que satisfaga a todos. Y quizás habría que buscarlo por ahí, ¿no? Porque esta playa va a sufrir mucho, la playa en concreto, los efectos del cambio climático, por cómo está construida y sobre todo cómo está, digamos, bordeada, ¿no? Por un muro vertical en la zona de Salinas y hasta digamos, su extremo, ¿no? Entonces eso creo que hay que tenerlo muy en cuenta. Como razón por la cual actuar, quizás podría ser uno de los motivos principales. A mí sí me gustaría... ¿Se me oye bien? Sí. A mí sí me gustaría, como colofón, resaltar que no hay un culpable, no hay que buscar un culpable. Somos fruto de la historia que ha ocurrido en la zona en los últimos 100 años. Y tenemos que convivir con ello. Y tenemos que encontrar, no es un problema del puerto, no es un problema de costa, no es un problema del ayuntamiento, es un problema de todos. Vivimos en una realidad fruto de una historia. Tenemos que asumir que esa historia ya no la podemos cambiar y tenemos que pensar en el futuro. Y que todas las administraciones tienen que pensar en ese futuro y trabajar conjuntamente por buscar la mejor solución. Que no será el óptimo de ninguno de ellos, pero será la mejor en el consenso. Muy bien. Totalmente de acuerdo, sí, porque vamos a centrarnos en un trabajo que hicimos donde no había obstáculos dentro del cauce, solamente eran los cambios de usos del suelo, fueron capaces de provocar un estrechamiento en el cauce, como que estamos viendo en el Nalón, simplemente con la evolución que hemos tenido en la sociedad asturiana. Entonces, lógicamente, pues eso, no andar buscando, estamos evolucionando y por lo tanto viviendo unas consecuencias fruto de esas actuaciones. Entonces, al menos prepararnos para lo que se avecina, sobre todo en relación con el cambio climático. Muy bien. Pues muchas gracias a los ponentes y por una vez hemos terminado de nuevo esta primera sesión. Así que tenemos un pequeño receso. Tenemos ahí al perdón. maestro de ceremonias. Lo estabas haciendo muy bien, Manuel. Nada, simplemente darle las gracias a las personas que han participado en esta primera mesa y ahora mismo tendremos una pausa con un café y volveremos puntualmente para empezar a las 12:30. Muchas gracias.